Hola amigos de Café con Fe, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a ver eh, el capítulo número 2, que vamos a hablar de este tema tan hermoso del Evangelio de Mateo. Entonces, hoy vamos a hablar, primero que todo, el lugar de Mateo en la tradición evangélica. Aquí es donde nos encontramos con el apóstol Mateo. Los estudiosos están de acuerdo en que el primer evangelio tal como ha llegado hasta nosotros, no fue obra de Mateo. Uno que hubiera sido testigo presencial de la vida de Cristo no habría necesitado usar Marcos como fuente para la vida de Jesús, como hizo Mateo. Pero uno de los primeros historiadores de la iglesia, un hombre que se llamaba Papías, nos da este importantísimo detalle de información. Mateo recogió los dichos de Jesús en lengua hebrea. Así que podemos creer que no fue sino Mateo mismo el que escribió ese libro, que había de ser la fuente a los que todo acudieran si querían saber lo que Jesús había enseñado. Y fue porque mucho de ese libro fuente se incorporó en el primer evangelio, por lo que se le adscribió el nombre de Mateo. Debemos estar agradecidos a Mateo siempre al recordar que es a él a quien debemos el Sermón del Monte y casi todo lo demás que sabemos de las enseñanzas de Jesús. Hablando en general, le debemos a Marcos nuestro conocimiento de los acontecimientos de la vida de Jesús y a Mateo el de la esencia de la enseñanza de Jesús. Qué bonito. Sí, realmente el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, por eso era del hebreo. Mateo el publicano. De Mateo mismo sabemos muy poco. Leemos en su ocasión en Mateo 9:9. Sabemos que era publicano y que sería un hombre intensamente odiado, porque los judíos odiaban a los miembros de su propia raza que se habían puesto al servicio de sus conquistadores. Considerarían a Mateo un colaboracionista. Pero había un don que Mateo poseía. La mayor parte de los discípulos eran pescadores. Tendrían poco conocimiento y práctica en eso de reflejar palabras en un papel. Pero Mateo sí era un experto en ello. Cuando Jesús llamó a Mateo, que estaba sentado en el puesto de los tributos públicos, Mateo se levantó y le siguió dejándolo todo atrás, menos una cosa, su pluma. Y Mateo usó noblemente su habilidad literaria para llegar a ser el primer hombre que compiló las enseñanzas de Jesús. Es decir, Mateo era un hombre realmente, era culto, porque para recaudar impuestos se necesita un cierto conocimiento que él poseía. El Evangelio de los judíos. Veamos ahora las características principales del Evangelio de Mateo para seguirlas atentamente cuando lo leamos. En primero y principal lugar, Mateo es el evangelio que fue escrito para los judíos, lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Lo escribió un judío para convencer a los judíos. Uno de los propósitos principales de Mateo es demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y que por lo tanto él tiene que ser el Mesías. Tiene una frase que resuena por todo el Evangelio como un tema sinfónico. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Esta frase aparece en el Evangelio no menos de 16 veces. El nacimiento de Jesús y su nombre fueron el cumplimiento de la profecía. Mateo 1, 21 al 23. También lo fue la huida a Egipto.
2:14 y siguientes. La matanza de los niños, el Evangelio de Mateo 2:16 al 18. El que José fijara su residencia en Nazaret y Jesús creyera allí, Mateo 2:23. El uso que Jesús hizo de las parábolas, Mateo 13:34 siguientes. La entrada triunfal, Mateo 21:5 al 11. La traición por 30 piezas de plata, Mateo 27:9. Y el echarse a suerte la ropa de Jesús cuando pendía de la cruz, Mateo 27:35. El propósito primario y deliberado de Mateo es mostrar que las profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Jesús y que todos los detalles de su vida fueron vislumbrados por los profetas y así obligar a los judíos a reconocer que Jesús era el Mesías. A Mateo le interesaban principalmente los judíos. La conversión de los judíos era lo que más anhelaba el corazón del escritor. Cuando la mujer sirofenicia busca su ayuda, la primera respuesta de Jesús es: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Cuando Jesús envía a los 12 al trabajo de evangelización, sus instrucciones son: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos en entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5 y siguientes. Sin embargo, no se ha de pensar que este evangelio excluye a los gentiles. Muchos vendrán de oriente y occidente a asentarse en el reino de Dios, dice Mateo 8:11. El evangelio se ha de predicar a todo el mundo, Mateo 24:14. Y es Mateo el que nos da la gran comisión de la iglesia: id y haced mis discípulos a todos los pueblos, Mateo 28:19. Está claro que el interés primario de Mateo son los judíos, pero prevé el día en que todas las naciones se incorporarán, como es hoy en día. El judaísmo de Mateo también se ve en su actitud para con la ley. Jesús no vino para destruirla, sino para cumplirla. Ni la parte más insignificante en ella debe omitirse. No hay que enseñar a nadie a quebrantar la ley. La integridad de los cristianos debe exceder a la de los escribas y fariseos, nos dice Mateo 5:17 al 20. Mateo lo escribió uno que conocía y amaba la ley y que veía que aún la ley tiene su lugar en la economía cristiana. Una vez más, encontramos una aparente paradoja en la actitud de Mateo hacia los escribas y fariseos. Se le reconoce una autoridad especial. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, nos dice Mateo 23:2. Pero al mismo tiempo es el evangelio que más seria y constantemente los condena. El mismo principio nos encontramos en la salvaje denuncia de ellos que hace Juan el Bautista, llamándolos raza de víboras, en Mateo 3:7 al 12. Objetaban a que Jesús comiera con publicanos y pecadores, Mateo 9:11. Atribuía el poder de Jesús no a Dios, sino al príncipe de los demonios, dice Mateo 12:24. Conspiraban para eliminarle, Mateo 12:14. Jesús advierte a sus discípulos contra la levadura de los escribas y fariseos, su mala enseñanza, dice Mateo 16:12. Son como malas hierbas condenadas a ser desarraigadas, dice Mateo 15:13. Son incapaces de leer las señales de los tiempos,
Mateo 16:3. Son los asesinos de los profetas, dice Mateo 21:41. No hay capítulo en todo el Nuevo Testamento que condena una condenación más violenta que Mateo 23, que no es una condenación de lo que enseñaban los escribas y los fariseos, sino de cómo eran. Jesús los condena porque no estaban a la altura de sus propias enseñanzas y sí muy por debajo de cómo deberían ser. Hermanos, aquí vemos el capítulo 2 de lo que estamos viendo de Mateo. Interesante ver cómo era Mateo, el publicano que escribió este evangelio, y cómo fue dirigido y a quién era y qué realmente tenía de especial. Bueno, ahí quedamos para la próxima. Cuídense mucho. Dios los bendiga.